Ya les pregunté a sus compañeros dónde me quedé de osteoporosis, ya sus compañeros me comentaron dónde, pero me voy a regresar para hacer algunas énfasis en algunas cosas. Nuevamente, esta definición yo creo que está más amigable, por eso se las puse, como la disminución generalizada y progresiva de la densidad ósea. Les decía, aquí no hablamos de hueso, más bien no hablamos de articulación, no hablamos de músculo, etcétera, hablamos de hueso. Y del hueso lo que hablamos es de su densidad, que en esta enfermedad denominada osteoporosis empieza a disminuir de manera generalizada la densidad. ¿Esto qué causa? Debilidad esquelética. A veces, como les decía, me parece que en algún momento en el esqueleto puede haber huesos ya osteoporóticos, puede haber huesos que están todavía normales y hay huesos que tienen osteopenia, que es la mitad entre lo normal y la osteoporosis. Y esto pues depende mucho de la nutrición de cada hueso, del uso y de la genética que tenga el paciente, así como la absorción de calcio y de vitamina D. Sin embargo, pues en algún punto, ya cuando progresa de osteopenia a osteoporosis y va progresando la misma osteoporosis, pues la densidad va cayendo en todo el cuerpo. Como les comentaba al inicio, las causas principalmente son pues la menopausia, el no recibir estrógenos, el envejecimiento a la misma edad pues ocasiona el hueso más lábil, con menos nutrición, con disminución de la cantidad de calcio y de vitamina D en los huesos, así como alteración del fósforo, y esto lleva pues a una masa ósea insuficiente o más bien deficiente. También les decía problemas endocrinológicos, tiroides, déficit de cortisol, hipogonadismo en los hombres, alcoholismo, sedentarismo, tabaquismo, etcétera. Existen muchas causas que predisponen al desarrollo de osteoporosis. Esto, bueno, ya lo vimos, las que les decía yo que principalmente, bueno, hay una gran cantidad de pacientes a nivel mundial que tienen osteopenia, osteoporosis y un porcentaje de ellos que pueda requerir, o que más bien o que tiene fractura. Y dentro de las fracturas más frecuentes por osteoporosis son las de vertebralis y de fémur, y esto también depende de la edad. El cúbito y el radio también, otras partes del cuerpo también, pero las principales y también las más graves, vertebrales y fémur. También comentábamos de la fisiología ósea, que está formado principalmente por tejido compacto, esponjoso, y que lo principal es el componente calcio como el principal componente mineral del hueso y el que va a favorecer o va a apoyar en la nutrición de este. Les comentaba también dentro de la fisiología que hay una actividad de remodelación del hueso que les decía que es más que nada como se mantiene la homeostasis del hueso entre un problema de microfracturas y la formación de hueso. Al mantenerse esta actividad de remodelado óseo, el pico óseo y la resistencia ósea van a estar adecuadas. Sin embargo, si hubiera alguna alteración entre actividad osteoblástica o actividad osteoclástica, pues desgraciadamente no se va a llegar a una adecuada formación de hueso y eso pues puede causar osteopenia y osteoporosis. Dentro de la resistencia pues tenemos la masa y la calidad de hueso y todo esto depende también pues del calcio y la vitamina D. Uno, del calcio y de la vitamina D que se absorban por alimento, la absorción del calcio a nivel del intestino y la absorción de la vitamina D a nivel de la piel. Esta la agregué como para hacer un poquito más de énfasis en lo que les decía. El hueso, permítame, el hueso es formado por los osteoblastos, células que se depositan en la matriz orgánica constituida por diferentes proteínas, a las cuales se les agrega una fase inorgánica compuesta por sales de calcio, mientras que los osteoclastos, la inversa,
son responsables de la reabsorción de la matriz orgánica del hueso y liberar sales de calcio. Entonces, lo que les decía, tanto el osteoblasto como el osteoclasto son aquellos que intervienen tanto en la formación como en la reabsorción del hueso, manteniendo la homeostasis. Y si bien estas son células muy especializadas del hueso, que es su función es, vuelvo a repetir, la formación y la reabsorción, también intervienen en esto estrógenos, andrógenos, vitamina D y hormonas paratiroideas. Y bueno, aquí está lo que les decía, vuelvo a regresarme. Formación, osteoblastos, reabsorción, osteoclastos. Entonces, esto debe ser este empieza a formar, este empieza a reabsorber y bueno, finalmente lleva a una homeostasis que trata de adecuar el remodelado óseo, en donde estas partes del hueso donde se van alterando se formen de nuevo y no solamente se formen de nuevo, sino tengan una adecuada estructura ósea igual a la que no se ha destruido para mantener bien todas estas trabéculas óseas, que es lo que se va alterando en la osteoporosis. Por un lado, se van adelgazando y se va perdiendo la microarquitectura, van perdiendo la nutrición y se van compactando también. Esto es lo que les decía, que esto también lo agregué, las funciones de remodelado óseo, reparación del microdaño para mantener la fuerza del esqueleto y la fuente pues es el calcio. Les decía, intervienen una serie de interleucinas, una serie de hormonas en el remodelado óseo para un adecuado formación de trabéculas y mantenimiento de estas trabéculas. Hay un mecanismo detonante, la edad, el sedentarismo. Si no me van escuchando, me dicen, porque al parecer tengo un poco de problemas con mi red. La edad, el sedentarismo, la poca ingesta de calcio, de vitamina D y algunas otras enfermedades concomitantes, pues detonan el problema de la osteoporosis, donde incrementa la proliferación celular, incrementa también las células, las citocinas, y con ello, pues, más destrucción del hueso, menos formación del hueso y, pues, el adelgazamiento trabecular. Pues, ¿qué genes? Nutrición. Hay genes que también intervienen en la absorción de estrógenos y vitamina D que sean de manera adecuada. Y este es como el resumito de todo, pues en la fisiopatología de esto, pues hay una alteración entre osteoclastos y osteoblastos, disminución de la formación del hueso, disminución en el número de osteoblastos, alteración del microambiente, específicamente como vieron en las trabéculas, y un aumento en el remodelado óseo, donde se pierde la masa ósea, se adelgazan las trabéculas, hay disminución de la nutrición, con estimulación interleucina, comentaba. ¿Perdón? No, es que se había dejado de escuchar, pero ya se volvió a escuchar otra vez. Ok, ¿sí me escucharon esta parte? Sí, doctora. Ok. Esto ya lo vimos de la ingesta de calcio, la dieta recomendada en calcio, la deficiencia de esto, la importancia de la vitamina D que interviene en la absorción de calcio a nivel intestinal. Ya también vimos las funciones. Les decía que en la sangre, muchos de los médicos normalmente piden niveles de vitamina D en sangre. Por un lado, se valora el calcio sérico, a veces la baja de calcio por alguna enfermedad pudiera empezar a sospechar pues más que de osteoporosis, de algún problema metabólico. No así la vitamina D, que la vitamina D baja, pues sí es más indicativa de que el paciente ya está teniendo un problema a nivel del hueso y llamado osteoporosis. Les decía que estos son los niveles en sangre de vitamina D y ya normalmente gran mayoría de la población tiene algún nivel o alguna deficiencia
de vitamina D, que la realidad es que más se recomienda dieta, ejercicio, un poquito de exposición solar. Sin embargo, ya déficit por debajo de 10 ya me puede ser más indicativo de que el paciente está empezando a tener ya un problema en la absorción de esta, en la absorción de esta, en la nutrición del hueso, y con ello pues ya un riesgo de osteoporosis. También aquí, me parece que no les comenté, cada vez la vitamina D se está viendo como formadora de parte de diferentes enfermedades reumatológicas, endocrinológicas, etcétera. Entonces, independientemente que ustedes hagan una especialidad, probablemente hablando de la fisiopatogenia de diferentes enfermedades, vuelvo a repetir, reumatológicas, pero endocrinológicas o algunas otras más, puedan escuchar que la vitamina D forma parte de la fisiopatogenia de esta enfermedad. Incluso se ha visto que en la artritis reumatoide, en el lupus, al ser enfermedades inflamatorias, y les decía que provocan osteoporosis secundaria, la vitamina D normalmente está baja. Uno, por el estado inflamatorio que conlleva osteoporosis, y por el otro, que el mismo estado inflamatorio ocasiona hipovitaminosis de la D específicamente, y con ello también, pues como alteración en la homeostasis del sistema inmunológico entre células T, células B, etcétera, y por ahí hay algunas teorías que también pueden incrementar la actividad de la enfermedad. Pero sobre todo la vitamina D en las enfermedades autoinmunes baja, se asocia que el paciente per se por la misma enfermedad tiene un riesgo de osteoporosis. Esto ya también lo vimos, los alimentos ricos en vitamina D, los alimentos ricos en calcio, principalmente todos los derivados de los lácteos, leche, queso, crema, yogur, principalmente. De los principales problemas de osteoporosis, pues es uno, la inactividad, pero segundo, el no recibir esto, o sea, las menopausias precoces o las menopausias sin sustitución de estrógenos. Les decía pues que aquí también es muy importante que lo valore el ginecólogo por, valorar qué tipo de sustitución requiere el paciente, y también factores de riesgo de uso de estrógenos, como puede ser principalmente la trombosis. También les comenté de la actividad física es importante para recuperar masa muscular, evitar sarcopenia y con ello pues evitar osteoporosis. Nuevamente, pues diferentes enfermedades reumatológicas, oncológicas, hematológicas que intervienen en la fisiopatogenia de la enfermedad. También les comenté de la importancia del esteroide como uno de los principales medicamentos que conlleva a osteoporosis por disminución por alteración de la absorción del calcio e inhibición de la actividad osteoblástica. ¿Qué pasa? Pues lo que veíamos hace un momento, daño del hueso trabecular con adelgazamiento, no se reestructura bien y riesgo de fractura. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Adelante. Por ejemplo, la osteopenia es un precursor para la osteoporosis, ¿cierto? Exacto. Pero, por ejemplo, en una paciente que tiene osteoporosis secundaria, no sé, algún tratamiento con glucocorticoides o que tenga, no sé si se relaciona con hiper o paratiroidismo, pero una de esas dos creo que se relacionan, ¿no? Pero bueno, esos pacientes, antes de llegar a la osteoporosis, o si yo sé que tiene factores de riesgo para desarrollar osteoporosis, ¿se le podría dar algún tratamiento profiláctico para que no avance la condición, por así decirlo, la enfermedad? Sí, uno es que tanto del tiroides, tanto hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipopara e hiperpara te pueden producir osteoporosis. Lo otro es que sí, efectivamente, se dice en las reumatológicas, pero esto es como que ya sobre todo en las reumatológicas en todas las que se consuman esteroides. Por ejemplo, en problemas intestinales por CUSI o por Crohn, en algunas tiroiditis que dan esteroides, por ejemplo, más que por, hipotiroidismo, hipertiroidismo. También después de una operación, ¿no? Por los esteroides que le pueden dar para inmunosuprimir el sistema, pero no creo, no más. A ver, perdón, no te escuché porque yo estaba hablando. A ver, habla tú, entonces. No, es que usted está diciendo que por esteroides. Entonces le pregunto si también cuando medican, ya sea para inmunosuprimir el sistema, ya sea por una operación, puede ser también por una enfermedad así muy grave.
No. Actualmente la única recomendación, o sea, si bien sabemos que hay osteoporosis secundarias por otras enfermedades, les decía tiroides, etcétera, actualmente la única recomendación para dar sustitución con calcio y vitamina D es porque el paciente recibe esteroides, como su compañera decía. La recomendación de dar calcio y vitamina D es cuando el paciente va a recibir esteroides, por más de 3 meses, y con dosis de más de 7.5 miligramos. Con dosis de menos de esta dosis, la realidad es que tampoco se ha visto que causa osteoporosis, a menos que vaya a estarlo tomando más de 3 meses. Hay veces que dejamos esteroides por tiempos cortos, por ejemplo, una artritis reumatoide. Le inyectamos un depósito de 80 miligramos, le decimos que inicie tratamiento con vía oral con 10 miligramos de prednisona, porque les decía yo en artritis reumatoide que metotrexato, leflunomida y todos estos son lentos y van a actuar hasta las 6 o 8 semanas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ya en un mes y medio o 2 meses ya prácticamente le quité el esteroide al paciente, pues realmente no requirió calcio y vitamina D. Sin embargo, vamos a otro paciente también con artritis reumatoide, que a lo mejor yo me estoy yendo más lenta en la reducción del esteroide porque todavía sigue inflamado, todavía estoy ajustando la dosis del modificador de la enfermedad, lo dejé a lo mejor en 5 miligramos, pero ya lleva el paciente 6, 7 meses, ahí sí tendría que dejarle calcio y vitamina D. Son las únicas indicaciones, más de 3 meses o dosis de más de 7.5 miligramos, se debe sustituir al paciente con esto. Ahora, también deben de tener cuidado. Si es un paciente con litiasis renal o algún tipo de litiasis, el calcio no está recomendado, nada más sería vitamina D, y si tiene mucho riesgo de osteoporosis, pues aquí ya tendría que utilizar, ahorita vamos a ver un bifosfonato. Eso ahorita lo vamos a ver como los tratamientos. No sé si quedó clara tu pregunta. Sí, quedó muy clara, doctora, gracias. Y disculpe, por ejemplo, para el diagnóstico se hace ¿cómo dijo? ¿La densitometría? Uh-huh. La densitometría mineral ósea, ajá. Esa, por ejemplo, si yo sé que tengo un paciente que está predispuesto a tener osteoporosis, se le hace cada cuánto tiempo, más la o menos. Recomendación o se recomienda otro estudio. Exacto, la puedes hacer anualmente. También dependiendo de los factores de riesgo, a lo mejor no tiene tanto factor de riesgo, pues cada 2 años o 3 años. Y si no, normalmente en reumatología, por el tipo de padecimientos que vemos, usos de esteroides y demás, normalmente la hacemos anualmente. Entonces, ¿sería más que nada como valoración del reumatólogo? Exacto. Y lo otro es que a lo mejor está normal y dices, pues por ejemplo, vuelvo a esa paciente con artritis reumatoide, está tomando 5 miligramos de esteroide o 7,5, pero ya lleva, 2 años. Ves la densidad y dices, está normal. Entonces, a lo mejor dirías, si está normal, ¿para qué estoy dando sustitución? O sea, para evitar que vaya una osteopenia. Entonces, no porque esté normal le tienes que quitar la sustitución. Como tú bien decías, estoy previniendo que el paciente no vaya a tener una osteopenia. ¿Cómo sustitución? ¿Hace referencia a lo de...? Sustitución con calcio y vitamina D. Uh-huh. Okay. O sea, gracias, doctora. Sustitución de osteoporosis, pues lo más frecuente es calcio y vitamina D, o lo que les decía, un bifosfonato más vitamina D, e incluso con calcio. Ahorita por ahí lo voy a volver a mencionar. Gracias, doctora. Tabaquismo, ya también comenté esto, incrementa mucho el riesgo de osteoporosis, así como también de desarrollo de enfermedad autoinmune, y también les platicaba que incluso si el paciente ya tiene alguna enfermedad autoinmune y fuma, también tiene riesgo de mayor incremento de la actividad de la enfermedad. Estos también se los enseñé, un hueso normal. Vean aquí cómo están las trabéculas, todas adelgazadas, muy abiertas, ya con pérdida del contenido de agua también. Y bueno, pues vean esto, pues aquí el riesgo de que se fracture un paciente pues está más aumentado. ¿Qué es lo que pasa pues en esta enfermedad? Ya les decía yo también de importancia de la historia clínica, el examen físico, densitometría, que ahorita les puse otro ejemplo, y el análisis bioquímico, que pues, les decía que prácticamente no lo utilizamos mucho. Esta tablita ya también la revisamos,
en donde les decía que aparte de las enfermedades, pues hay ciertos factores individuales que incrementan el riesgo de osteoporosis. Por un lado, la raza blanca, el sexo femenino, la delgadez, una posmenopausia temprana o una oforectomía. A lo mejor a los 30 años, a los 25 años, la paciente tiene miomas que se necesitan operar y desgraciadamente también quitan ovarios. Actualmente lo que hacen es se quita el útero y se tratan de dejar los ovarios para que no hagan osteoporosis. Y si tengo historia familiar de osteoporosis, pues me tengo que cuidar porque seguro yo o mi hija pudiera tener osteoporosis. Sedentarismo, falta de nutrición rica en calcio y vitamina D. Les decía también que aquí, pues si el paciente tiene factores de riesgo como problema de colesterol, algún riesgo de que no pueda consumir calcio o vitamina D, pues tendremos que verlo directamente con un nutriólogo para que me haga los ajustes pertinentes, medicamentos que ya veíamos y enfermedades. Esto ya les decía que lo recuerden mucho. Un paciente que les dice que se está haciendo pequeñito y que está haciendo gifosis, seguro tiene osteoporosis. Pero no solamente investiguen osteoporosis, sino investiguen que ya tenga problemas de columna, aplastamientos vertebrales o fractura por la misma osteoporosis. Por ahí vamos a seguir viendo, pero bueno, los sitios más frecuentes y más graves de osteoporosis, la columna y el cuello del fémur. Sin embargo, pues la osteoporosis puede dar fractura a cualquier nivel. Les decía, pues vean cómo está el cuerpo vertebral normal, vean cómo se va compactando, se va adelgazando. Por ahí vienen los tipos de lesiones en una diapositiva más adelante. Y bueno, llegar hasta la fractura, que puede ser una fractura o inclusive pueden ser varias fracturas. Nuevamente, la talla baja, la gifosis, muy característica en este tipo de enfermedades, que van denotando cómo, vean la parte de arriba que es normal, vean la parte de abajo, el comparativo, se van adelgazando las trabéculas hasta pues perder su estructura normal, con riesgo pues de fractura. Así como vean este cuerpo vertebral y vean cómo se va adelgazando, se va haciendo como en cuña, y eso pues hay riesgo de que en algún momento se fracture. Por aquí nos quedamos, donde les decía, pues, los cuerpos vertebrales, vean está normal, vean que está un poquito más pequeño, pero todavía está normal, pero vean cómo prácticamente ya está fracturado. Aquí también ya no se ve mucho el cuerpo vertebral. Vean este cuerpo vertebral que está normal, estas son laterales de columna dorsolumbar. Vean cómo ya se está adelgazando y vean cómo ya está fracturado. Ahora aquí tiene múltiples fracturas. Este está normal para que tomen la referencia. Vean prácticamente ya está fracturado, ya se está colapsando, está normal, pero vean arriba cómo ya es este pedacito, ya se fracturó. Aquí ya se está colapsando, aquí también vean ya se está fracturando, aquí no se ve bien y aquí ya se está fracturando. Tiene múltiples fracturas. Aparte que tiene, miren estos picos, ya tiene osteoartritis también. No está peleado la osteoporosis con la osteoartritis. Anteriormente se tenía la idea de que si un paciente tenía osteoartritis, que recuerden que es el desgaste de cartílago, y que el osteofito es la formación de hueso anormal por colágeno tipo 1 en un intento de reparación, se pensaba que porque producía como mayor calcio la osteoartritis no daba osteoporosis. Eso es mentira. O sea, esta formación o esta neoformación, como le quieran llamar, al fin es un osteofito, pues arde por intento de reparación, pero eso no quiere decir que tenga más calcio el paciente de osteoartritis que el que no tiene osteoartritis. Y tiene el mismo riesgo de fractura el paciente. Incluso se ha visto que después, por ejemplo, ya de una fractura, pues hace una osteoartrosis secundaria el paciente y puede también tener un osteofito ahí. Aquí hay otras más. Vean este cuerpo prácticamente está normal. Vean ya está más pequeñito. Vean pues prácticamente ya está fracturado. ¿Cómo lo veríamos histológicamente? Vean las trabéculas, como ya están muy abiertas con riesgos de fracturas. Y vean aquí este cuerpo ya se fracturó. Pues las fracturas de coles también en mujeres con osteoporosis. Aquí está el trazo de la fractura. En cuello de fémur,
pues, o más bien en fémur, a nivel del cuello de fémur, vean las trabéculas a nivel donde estoy señalando, son los riesgos más importantes de fracturas. Aquí está la fractura a nivel del cuello de fémur. También ya tiene osteoartritis, vamos a aprovechar esta placa. Vean, hay disminución del espacio coxofemoral, hay esclerosis, vuelvo a repetir, no están divorciadas, y aquí viene el trazo de la fractura. Fracturas más frecuentes en osteoporosis, pues las fracturas posmenopáusicas, en la mano principalmente, las fracturas vertebrales, les decía, pueden ser cervicales, pero la realidad es que lo que más frecuentemente vemos como fracturas de osteoporosis son en dorsales, lumbares, seguidas de cervicales. Pero bueno, aquí pusieron una prácticamente en la última vértebra cervical, primeras dorsales, que no se logra ver muy bien, y las fracturas de cadera a partir de los 75 años. O sea, más jóvenes son muñeca, conforme avanza la edad, las fracturas por osteoporosis pueden ser en columna o inclusive en fémur. Más grave, pues fémur, porque va a estar en inmovilización prolongada. Recuerden, la inmovilización prolongada incrementa el riesgo de trombosis, por lo cual también se tienen que dar algún anticoagulante al paciente. Úlceras y demás si es una persona ya grande. Vean acá, aquí es una placa dorsal baja lumbar. Pues hablando de osteoartritis, que no es el tema, pero bueno, un poquito de esclerosis subcondral en los cuerpos vertebrales, incipientes osteofitos o formación de hueso nuevo, y vean aquí cómo viene el cuerpo vertebral, viene el cuerpo vertebral, aquí también, y vean aquí, ya está fracturado. Aquí va el agujero de conjunción, vean los agujeros donde pasa la médula, aquí se ven bien, pero bueno, pues aquí ya está fracturado. Aquí, pues, en el cuello del fémur, vean cómo se ve la fractura. Una imagen donde vean cómo vienen los cuerpos vertebrales. Y vean aquí, ya se fracturó. Vean cómo viene. Aquí se ven los osteofitos, la formación de hueso nuevo. Y aquí está pasando la médula. Inclusive vean cómo se ve como pellizcamiento de la médula. Probablemente aquí también ya hay alguna radiculopatía por compresión de la médula. Aquí también, y esto no es por osteoporosis, aquí probablemente por osteoartritis, aunque no se ve el cuerpo vertebral atrás, pero ya también se ve como un pellizcamiento secundario a la degeneración del cuerpo. Vean aquí cómo se ve todo fracturado. La correlación de las vértebras, una vértebra normal, una vértebra osteoporótica, en donde se va adelgazando, se va acuñando, y ya fracturas de aplastamiento, pues prácticamente ya va desapareciendo el cuerpo vertebral. Y aquí pues son algunos tipos de fracturas, por ejemplo las fracturas en cuña, que esta por aquí la veíamos. Aquí está, que es de las más frecuentes, la fractura en cuña. Por ahí también la vimos. Aquí, miren. Las fracturas isocóncavas, vean, y de acuerdo también a la afección de cada una de estas tienen grados. Que es, esta más que nada es como, esta pudiera ser, que no es en cuña. Dejen buscar otra. Creo que nada más esta. Esta parece más en cuña. Y las fracturas por aplastamiento son posteriores. Entonces, prácticamente en cuña son anteriores, en aplastamiento son posteriores e isocóncavas son mediales. De las más delicadas pueden ser estas, porque recuerden que aquí pasa la médula. Aquí pasa la médula, que está el agujero de conjunción, y si es más posterior, pues tiene mayor riesgo de compresión vertebral. Y
bueno, los comparativos, miren, el hueso sano, el osteoporótico y una osteoporosis severa, prácticamente el hueso muy adelgazado, vean los comparativos, y las trabéculas muy adelgazadas. Pues la densitometría ósea es el estándar de oro de diagnóstico para esta enfermedad. Si bien la placa de rayos X, alguna vez ustedes pueden verla, o algún médico cuando estén en su entrenamiento en las clínicas, en consulta o en hospitalización, pues les puede decir, seguro este paciente tiene osteoporosis porque la densidad del hueso ya está muy disminuida en una placa de rayos X. Sí, puede ser, pero también puede ser que la placa no está muy blanda, o sea, no tiene la penetración adecuada del medio, etcétera. Por lo tanto, me puede sugerir, pero al final, para corroborar esto, tendré que tomar la densitometría ósea, que toma en cuenta dos valores para este estudio. Por un lado, el T-score y el Z-score. ¿Qué es el valor de T-score? Es cuando se mide al paciente que estamos mandando a su densitometría con sujetos más jóvenes. Y el Z-score es evaluado con sujetos de su misma edad. Básicamente esto es para tomar el estudio. De la interpretación es un poquito menos complicada que esto. Y así es como se interpreta. Normalmente permítanme tantito, me voy a brincar. Ok, la densitometría ósea, este es el densitómetro donde hacen el estudio. Normalmente se toman dos parámetros internacionales, la columna y el fémur. Ahorita voy a ir hablando de cada uno de ellos, pero lo que quería que vieran es los colorcitos es lo que ve el paciente, y algunos de los médicos que no saben interpretar, claro, agregan normalmente el reporte a la densitometría, y bueno, vale la pena revisarlo. Permítame un segundo, por favor. Hola, Sori, ¿qué pasó? Bien, ¿y tú? No nos hemos podido. ¿Qué pasó? No. Uh-huh. 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 Ajá, o Martínez Alcalá. Ajá. Uh-huh. 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 Ok, en esa reunión fue la NIF porque yo estaba en no sé qué cosa y me comentó algo así, pero la verdad es que me comentó muy rápido esto, y yo donde lo vi fue en la firma de la minuta, que yo no estuve, pero porque si sería de triage tendría que entregarse directamente a la NIS una parte y a medicina interna la otra parte, por algún motivo que no entre vía triage o lo que tú quieras, que no esté consentimiento, pero sí lo necesitaríamos. Si quieres, déjame mañana hablar con la NIS y ya te digo cómo lo repartimos. Sí, pues sí, yo creo que sí, y ya yo se los divido tanto a... Ajá, sí.
Sí, si quieres ponlo como, dirígelo como jefe de división, pero ya se lo dirijo tanto a la NIS y, bueno, tanto a la doctora Escarela de medicina interna como a la NIS de triage, ya se los envío yo a ellos. Sí, sí, porque no se ha agregado, ¿verdad? No se ha agregado, no. No, pues sí, está mal. De todas maneras, yo hablo con Alanis. Oye, y es que bueno que me hablas. Fíjate que la mía tuve reunión con el doctor Rodrigo y le decía que si nos pudieran abrir 2 camitas no COVID para medicina interna. Para tenerlas, por si se requiere hospitalizar algo a medicina interna, ya las tendremos. ¿Sí se puede? Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, y yo creo que a ver, con Ruth voy a tocar puerta, porque yo creo que hasta que no lo valore alguien de medicina interna a los pacientes, mejor no moverlos, porque ayer la doctora Marín se ingresó una insuficiencia cardíaca COVID, y que porque eran lesiones de COVID. ¿Qué te digo? Y del doctor Bogar, que subió, ¿viste lo que subió? Que yo he valorado a un paciente, yo no lo valoré, pero me habían comentado de él porque es algo de la subdirección, porque la subdirección me estuvo preguntando por este paciente. Sin embargo, después lo chequé con los radiólogos, lo chequé con la internista de guardia y lo chequé con, no, nada más con ellos, y la prueba ya había salido negativa y la tomografía no era compatible más que con la enfermedad de base y lo querían bajar de área no COVID a COVID. Entonces yo creo que eso tenemos que checar y también ahí sí no dar camas hasta que no medicina interna apoye. Pero bueno, exacto. Sí, así como que la evaluación, por lo menos la evaluación oral, porque o sea, verbal, porque realmente pues a veces no tienen tiempo para valorarlo, pero que ya medicina interna lo haya. Así como hace FIDE, que hace súper bien su trabajo. Ajá, pero... No. No. 2, claro. Claro. No. No. No, de hecho, no, el chiste es reducir a un sector, aunque hace rato platicaba con Rodrigo que incrementaron un poquitín los casos, ¿viste? Entonces no hay forma de cerrar otro sector, pero no es así. Qué bueno que me dices para que lo aterricemos con la otra atrás. Ajá. No. Claro. Ah, ya entiendo por qué me habló y me dijo que ya no había camas y yo hasta me asusté, le busco cuántos ingresaron. Dice, pues hay tantas camas en el 1 y en el 2. Pues no me asuste, ya casi quería abrir un sector más. ¿Dónde? Me muero. No es así. Yo creo que no le hemos dicho. Ya hablamos con ella. Va. Gracias, Ori. Se va a quedar la coordinación de medicina con 2122, de manera que en el 2122, ya cuando sea no COVID o COVID un pedacito, se quedará endocrino, derma, reuma, inmuno, geriatría, medicina interna, no sé si me falta otro por ahí, pero son los que se encargarán del 2122. 22, exacto, para liberarse, sí. Pero los dos... todo eso se va a quitar. Sí, la indicación con Merino fue de que todo se va a quitar, queda todo a cargo de la coordinación. Se van a adecuar algunas áreas, algunas quedarán como oficinas, pero otras quedarán como para lo que son cuartos. Y el ingreso no solamente es de medicina interna, puede ser que geriatría ingrese, te digo, endocrino, etcétera. Entonces, básicamente quedará como para la división de medicina.
No, bueno, no, tampoco. No, aquí los míos son sencillitos, no te preocupes. Sí, sí, sí. Ah, te lo dije, pues sí, oye. Claro, claro. No, claro. Sí, pobres pacientes, claro. Sí, no, ya esas horas ya no. Ya después te contaré bien cómo queda, pero específicamente quedarán, no sé si se puede hacer como división o definimos camas. Eso lo voy a hacer con una minuta con todos mis jefes de servicio para que no se peleen. Uh-huh, 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 uh-huh. Pues sí, claro. Pues sí, así va a ser. Uh-huh. Lo que nos comentó el doctor Merino, que sí. No. La idea es todo eso queda a cargo de nosotros y ya ellos se buscarán sus oficinas. Uh-huh. Va, gracias, Ari. Va, adiós, bye, adiós. Perdón. Bueno, entonces este es el densitómetro y lo que les decía es, estas son las mediciones que les decía, T-score y CT-score. Veíamos, me voy a regresar y después me vuelvo a regresar acá. El T-score es cuando se mide el paciente en ese aparato para que salga bien si tiene osteopenia, osteoporosis y demás con sujetos más jóvenes y el CT-score con su misma edad. Para la interpretación, que es lo que nos interesa, el T-score que están viendo de este lado se utiliza para valorar mujeres posmenopáusicas y el CT-score, que es el total que viene aquí, se utiliza para hombres, para niños y premenopáusicas. Esa es la forma en que lo evaluamos. Ahorita me vuelvo a regresar a esto. Cuando hablamos de una densitometría ósea normal de osteopenia o osteoporosis, esta es la clasificación de la OMS por densitometría para evaluar osteoporosis. Hablamos de que es normal cuando un resultado T-score es superior a -1. Osteopenia cuando un T-score va entre -1 y -2.5. Osteoporosis cuando el T-score va de -2.5 y lo que cambia en una osteoporosis establecida es el T-score igual, -2.5, pero una fractura. Ahorita vamos a ver los T-score y le van a entender mejor. ¿En quién se recomienda? Pues mujeres con déficit de estrógeno, lo que comentaba su compañera, respuestas a tratamiento, un paciente que ya es conocido con osteoporosis y quiero ver si realmente el bifosfonato o el calcio que le estoy dando está respondiendo a o está progresando la osteoporosis. Pacientes con esteroides, hormonas esteroideas, anticonvulsivantes, los medicamentos que ya vimos, pacientes con alteraciones radiológicas de columna que sugieran osteopenia o osteoporosis y que la densitometría esté normal, pacientes con enfermedades que se relacionan a osteoporosis, pues todas las inflamatorias, las tiroideas, etcétera. Mujeres posmenopáusicas en que se va a decidir tratamiento de sustitución y que se quiere ver si ya se tiene algún grado de osteoporosis. En hombres, enfermedades como hipogonadismo, fracturas vertebrales y con evidencia radiológica de osteopenia que pudiera ser la causa de la fractura. Terapia prolongada con glucocorticoides, ya les decía, más de 7.5 miligramos por más de 3 meses, hiperpara, historia de familiares con osteoporosis, tratamientos farmacológicos de osteoporosis, que era en la diapositiva previa ya venía.
Factores de riesgo para osteoporosis, menopausia prematura, ya les decía por miomas, por ejemplo, hipogonadismo, uso de esteroides, condiciones asociadas a osteoporosis, que no coma bien, anorexia nerviosa, bulimia, mala absorción intestinal por un problema ya conocido intestinal, hiperpara, trasplantes, insuficiencia renal, osteogénesis, hipertiroidismo, inmovilidad prolongada y síndrome de Cushing. Si bien la hiperpara y el hipertiroidismo son los más frecuentes, también a veces el hipopara o el hipotiroidismo también son algunos factores de riesgo para esta menos frecuentes. La evidencia radiológica, lo que les decía, que ya me parece que tiene algún grado de osteoporosis. La radiología, vuelvo a repetir, no es el estándar de oro para osteoporosis, pero sí la densitometría, o sea, por lo que lo tendré que corroborar. Pérdida de tallo, gifosis, que es muy característico de esta enfermedad, y controles de tratamiento, que ya hemos visto en las dos diapositivas previas. Nuevamente, la clasificación de osteoporosis, normal, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis establecida, y pues ya dependiendo de esto es como yo le voy a dar el valor y el diagnóstico a mi paciente. El paciente ve esto, les decía, la realidad es que nosotros tenemos que ver los números, pero a veces el paciente ya llega asustado, ay, pues ya está casi en lo rojo. Ah, pero pues a lo mejor es osteopenia, todavía no tiene osteoporosis, o está normal, pues pero a lo mejor entre lo normal ya está muy bajito. Entonces, realmente esto es para valorar los estándares y las desviaciones, pero nosotros tenemos que ver las titulaciones. Aquí nuevamente como valoramos la densito y la estandarización viene con dos áreas, fémur y columna. Hay quien toma cuerpo completo, hay quien toma nada más de muñeca, sin embargo, el cuerpo completo, que es mucho más caro, la de muñeca, puede tener falsos positivos o inclusive algunos negativos, por lo cual la determinación internacional y la estandarización internacional va de columna y de fémur. ¿Qué tenemos que ver? Por un lado, no sé si se ve en otra más clara, sí. Por un lado, tenemos que ver, viene arriba la edad, la talla, el sexo y la etnia, principalmente. Entonces, tenemos que corroborar cuando ustedes reciban una densitometría, o sea, que efectivamente el paciente tenga tantos años, que pese tanto, femenino, etcétera. Si estos datos los mete mal el técnico, ya desde ahí está mal la densitometría ósea. Por otro lado, la columna debe estar bien centrada la columna, principalmente bien visibles y bien centrados de la L1 a la L4. En fémur, me voy a brincar, creo que era en fémur, que esté bien el triángulo que delimita el cuello del fémur con los datos que les decía. Entonces ya desde ahí estoy viendo que estuvo bien hecha la densitometría. De ahí, vuelvo a repetir, están los colorcitos, pero yo no me voy a ir a eso. En la parte inferior hay, en este caso columna, vean, tiene L1, L2, L3, L4, L2 a L4. Permítame tantito. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí. ¿Para servirle? ¿Qué pasó, Geno? ¿Qué te puedo servir? Ah, sí, Sandra Muñoz López. Jefe de División de Medicina Especializada. De Medicina Especializada. No, al contrario, para servirte. Nos vemos. Permítame tantito, chicos. No se olviden que a veces ya voy a terminar. Y bueno, el final, la parte final viene el concentrado de todo, de L1 a L4, que es lo que yo me fijo. Ahora, después me voy, esta es la cantidad de masa ósea y esto es pues ya como tal el resultado de la densitometría. Entonces, vean, el final me sale menos 2.2. Entonces, todavía no me lo sé muy bien. Cae en osteopenia. Si no se lo saben, pues tengan su cuadrito. Si se lo saben, pues adelante. Estoy pensando que es una paciente posmenopáusica. Si fuera un niño, un hombre o una mujer premenopáusica, pues prácticamente está normal. Miren, -1 el Z-score, que prácticamente es normal. Aquí es en T, pero también es igual que en Z.
Ay. Ahora, estoy viendo que aquí ya mi paciente tiene osteopenia, pero quiero ver si tiene algún hueso que ya está pegando con osteoporosis. Ah, pues me voy uno por uno. Probablemente la lumbar 3 es la que ya casi está pegando con osteoporosis. Entonces, si bien le voy a dejar calcio y vitamina D, que es lo que requiere en este momento, sí le tengo que hacer énfasis a mi paciente que ya tiene riesgo de osteoporosis y con ello de fractura algunos cuerpos vertebrales. Por lo tanto, tiene que hacer ejercicio, la dieta, etcétera. Nuevamente, que esté centrada, normalmente se valora de lumbar 1 a lumbar 4. Aquí normalmente va a estos 4 niveles, a veces la ponen más superior. Si la pusieran más superior, sí se tiene que ver que esté centrada, pero que sí se abarque, porque a veces ponen errores, lo suben mucho el cuadro y no toman L3 o L4. Esa imagen no me sirve. Si no está centrada, esa imagen tampoco me sirve. Entonces, ¿qué pareciera aquí? Pues que tiene osteopenia el paciente. Nuevamente, vean la parte inferior. Esta determinación es la que acabamos de revisar. Entonces, miren, L1, L4, T-score 2.2. Si mi paciente es posmenopáusica, vamos a regresarnos. 2.2 ya cae en osteopenia. Sin embargo, pues miren, la lumbar 4 tiene menos 2.8. Si nos recordáramos 2.8, ya prácticamente tiene osteoporosis. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente unos cuerpos vertebrales están normales, o más bien, diferentes partes del esqueleto están normales, otras partes ya tienen osteopenia y algunas, las menos, digamos, ya están pegando con osteoporosis. Sin embargo, el resultado total todavía me habla de osteopenia. Aquí está. Aquí está el final. Por eso es que me sale aquí esto de osteopenia. Doctora, el que dice la columna 3, ¿esa qué sería? ¿Sería el Z-score? La que dice adulto joven puntuación, ese es el T-score, ¿no? Y la que dice 3, ajuste a la edad, ¿sería el Z? Sí, exacto, el Z-score. Entonces, nuevamente recordando, adulto joven, efectivamente, normalmente sí te ponen T y Z, habría casos que a lo mejor como ahorita bien que lo viste, no lo pongan. Si es adulto joven, es T-score. ¿Y qué tienen que valorar ahí? Los premenopáusicos, las posmenopáusicas, perdón. Ajustado a la edad es el Z-score. ¿Y qué van a valorar en el total? Vuelvo a repetir, niños menores de 16 años, hombres y mujeres premenopáusicas. Y sí varía, ya vieron que sí varía. Hay veces que no, pero a veces sí llega a variar un poquito, por lo tanto deben de saber a dónde van a medir cada cosa. Y este es el cuello del fémur. Lo mismo, les decía que el cuello del fémur pues debe estar bien delimitado, debe ser a la mitad prácticamente trazada la línea para que sea la adecuada la medición. Aquí pues prácticamente se ve normal, vamos a ver si de veras. Aquí sí se ve, mira, T-score y Z-score, así te lo reportan normalmente. Miren, el total del cuello del fémur, 0.6 en T-score y en Z-score casi 0.8, o sea, algo que normalmente es muy similar, pero a veces hay variantes. Si nos fuéramos otra vez a revisar 0.6, pues está normal efectivamente. No siempre el color es igual a lo que te está reportando en números, por eso siempre tienen que revisarlo. De todo esto, lo que más se fractura es el cuello de fémur. Entonces, lo que hacemos en fémur es que si bien ves el total, también ves cuánto tiene el fémur por si ya tiene algún riesgo más importante de fractura. Doctora, para solicitar el estudio, eso lo hace un médico general, ¿no? Pide la densitometría y tiene que pedir la densitometría de columna y fémur. De fémur. Y si en una de esas dos ya está en el rango de osteoporosis, ya se clasifica como osteoporosis, ¿no? O se tiene que tener en las dos. No, con que una ya, o sea, bueno, así ¿cómo lo reportas? Digamos, mira, aquí está una, vamos a ver, aquí está la lumbar, vuelvo a repetir, normalmente debe ir del L1 al E4, a veces se puede ver que arriba se tracen, pero lo adecuado, y esa estuvo, digamos que esta no está tan bien hecha.
Esta no está tan bien hecha. Tendría que nada más haber delimitado estos parámetros de L1 a L4. Esta sí está bien hecha, de L1 a L4, bien centrada. Aquí tendríamos que ver edad y sexo, lo que les decía. Aquí vienen todos los niveles de la columna. Aquí viene el T-score y el Z-score. Aquí no hubo total, miren, curiosamente te ponen L1, L2, L1, L3, L1, L4, L2, L3, L2, L4 y L3, L4. No te marcan totales, tendríamos que tener uno de L1, mira, aquí está, L1, L4. Está medio difícil el reporte, porque normalmente el reporte total te sale hasta abajo, pero bueno, aquí va de L1 a L4. Aquí te marca menos 1.7, el T-score y el Z-score menos 2.3. Normalmente lo que te va a llegar es posmenopáusicas, o sea que lo que normalmente vas a valorar es el T-score. Entonces, menos 1.7 tiene osteopenia. Ahora vámonos a fémur. Y ahorita te digo tu reporte. Va el fémur, está el triángulo, está centrado, cuello, trocánter y el total. El total, miren, el T-score menos 2.5 y el Z-score menos 2.7. Me voy a pensar que es una paciente posmenopáusica, menos 2.5, ya está en osteoporosis. Incluso tendrías que ver si tiene fracturas, pues ya es una osteoporosis establecida, si no queda en osteoporosis sola. ¿Cómo vas a reportar tú o cómo te pueden reportar? Tú lo puedes poner en tu nota, que tiene el reporte de la densitometría ósea en columna. El T-score es de menos 1.7, que significa osteopenia, y en fémur el T-score es de menos 2.5, que tiene osteoporosis. Y ya, así lo reportas, pero al final ya lo catalogas como osteoporosis. Aunque tenga una densitometría, una densidad mineral más baja en una parte del cuerpo, ya tiene osteoporosis en la otra, y al final, pues probablemente en gran parte del cuerpo ya tenga osteoporosis, por lo cual ya lo catalogas como osteoporosis. Si le explicas bien al paciente, esto me sale en esto me sale en esto, al final ya clasificándolo queda como osteoporosis, y el tratamiento ya se da para osteoporosis, ¿vale? Ok, gracias, doctora. De nada. Aquí hay otras que estas, pues les decía que casi no las utilizamos, de hecho ni se ve bien. Aquí viene de L1 a L4 y no se ve muy bien, pero es menos 1, me parece menos 1.9. Si nos fuéramos a ver menos 1.9 del Z-score en posmenopáusicas, perdón, osteopenia. Cuello de fémur, igual, está el triángulo, línea media, menos 1.5. Lo mismo, osteopenia. Si fuera el mismo paciente con osteopenia en columna, osteopenia en fémur, y queda como osteopenia. Cuello de fémur, la mano, la realidad es que vuelvo a repetir, no se recomienda la mano porque te puede dar falsos, y aquí viene el total, que es menos 1, prácticamente, menos 1. Bueno, aquí marca como menos 1, está medio raro esto, pero bueno, prácticamente sería normal, que aquí está en la mitad. Entonces, no se los recomiendo. Sí van a tener muchos pacientes que luego hay carritos de la salud que manda la Secretaría de Salud, y les llevan sus densitómetros portátiles, y el densitómetro nada más lo hace de la mano del pie. La verdad es que no les sirve. Mejor pídanle un buen estudio para corroborar si tiene alguna alteración, y sobre todo si tiene factores de riesgo. Esta es otra cosa interesante. Esto se llama FRAX. El FRAX lo pueden bajar ustedes de sus aplicaciones de sus teléfonos. ¿El FRAX para qué sirve? Para valorar el riesgo de fractura. Creo que aquí viene algo del FRAX. No. Bueno, vienen otras cosas más, pero bueno, el FRAX te valora aquí está FRAX, riesgo de fractura. Riesgo de fractura principalmente de cadera o una fractura mayor de estos pacientes. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo? A 10 años. ¿Qué toma en cuenta esto? Primero, hay por países, entonces tienen que buscar, si ustedes van a hacer van a llenar esta aplicación, tienen que ponerle México.
De ahí viene la edad, ponerla bien con su fecha de nacimiento, sexo, peso, estatura, y de ahí sí o no en fracturas previas, padres con fracturas de cadera, si eres fumador, si tomas esteroides, si tienen artritis reumatoide. Vean que son las enfermedades que más riesgo tienen de osteoporosis. Osteoporosis secundaria, por todo lo que acabamos de ver, alcoholismo, estos son vasos, y densitometría ósea de cuello de fémur. Digamos, si la tiene, tendríamos que ver que tiene menos 1.5 y aquí ya lo ponen. Si no, no la ponen. Y aquí ya lo calculan y ya sale con dénsito o sin dénsito cuál es el riesgo de osteoporosis de fractura de un hueso mayor y cuál es el riesgo de fractura de cadera. Y con esto ya ustedes le pueden decir, tiene un 10%, tiene un 20% que a 10 años pueda tener una fractura. De manera que tú ya, por historia clínica, ya detectaste primero factores de riesgo para osteoporosis y datos de osteoporosis, talla baja, jiba, etcétera. Lo corroboraste a tu exploración física. A lo mejor le pediste una placa de rayos X y ya viste que pudiera ya tener alguna alteración de columna. Corroboraste la densitometría ósea, ya sea con osteopenia o osteoporosis, y le haces este FRAX para ver el riesgo de fractura. Con eso das una consulta más integral y ya el paciente tiene una visión de cómo está su densidad ósea, qué tiene que modificar, cuáles son los factores de riesgo por lo cual le dio osteopenia o osteoporosis aparte de la edad y cuál es el riesgo de fractura que tiene. Aquí viene el riesgo de fractura y aquí lo llenaron, por ejemplo, 65 años, una mujer, el peso 65 kilos con unos 60 y prácticamente no tiene factores de riesgo. Pusieron la densitometría ósea, el T-score es una posmenopáusica, tiene 65 años, menos 3, o sea, ya con osteoporosis. Y miren, el riesgo de una fractura mayor es de 16% a 10 años y de una fractura de cadera de 5%. Por lo tanto, pues se tiene que cuidar a la paciente. Al tomar una densitometría ósea, tanto nosotros como los técnicos, los que hacen las densitos, que tienen que valorar la osteoartritis. A veces les decía que no están peleadas la osteoartritis de la osteoporosis. ¿Dónde veíamos el osteofito? Bueno, supongamos, bueno, aquí ya se ven osteofitos muy chiquititos, pero bueno, esto a veces puede incrementar la masa mineral ósea o puede dar un falso positivo incrementando en la densitometría ósea la masa mineral y decirte que tiene un T-score de no sé, de menos 1.7 y ya tiene osteoporosis. Me lo alteró por la densidad de calcio que le tomaron en el osteofito. Entonces hay que tener cuidado. Si tiene mucha osteoporosis de columna, tomen en cuenta más la cadera o viceversa. Con ello, pues el incremento de osteoartritis. Calcificaciones. A veces no solamente las enfermedades reumáticas, muchas te pueden dar calcificaciones de tejidos blandos y eso puede alterar el resultado total. Aplastamientos vertebrales, al final se produce un desgaste secundario y esto también te puede alterar la densidad mineral, poniéndola menos de la que en realidad tiene. Lo mismo la escoliosis, calcificaciones en aorta abdominal, prótesis, medios de contraste y cirugías previas. Todo esto puede dar una alteración poniendo que el paciente tiene normal, osteopenia o una osteoporosis leve, donde en la realidad ya tiene un problema mayor. ¿Para qué me sirve la densito? Pues para valorar la calidad del hueso y el riesgo de fractura. La densitometría, les decía, se toma de las lumbares, principalmente de la L1, de la L4, y hacia arriba o hacia abajo no me funciona. Si no está centrada, también no me funciona. Tengo que brincar. De fémur se toman 3 partes, cuello de fémur, que es la más importante, trocánter y triángulo de Wars, que es este. Y básicamente tiene que ver bien centrado y la titulación más importante es la del cuello del fémur que estoy señalando. Lo que les decía, el cuello de fémur nos interesa por su relación en cuanto a las fracturas. De todos ellos, el trocánter es el que mejor responde a los tratamientos. Y básicamente cuello de fémur y trocánter son los que nos apoyan para el diagnóstico.
Lo que les decía, las periféricas pueden alterarse, no correlacionan a veces bien la densidad mineral con el T o el Z-score que se le está midiendo, por lo tanto, no las utilicemos. A lo mejor más adelante ya se van a estandarizar mejor, pero en este momento el estándar internacional son cuello y fémur. Laboratorio. El laboratorio, les comentaba, me parece que al inicio, desde la plática anterior, que prácticamente no lo utilizamos y muchos de los estudios que se toman es más como para protocolos de estudio. A veces lo que se utiliza es perfil completo, biometría, determinación de calcio en 24 horas y el bioquímico, la relación calcio-creatinina para ver que el paciente no tenga insuficiencia renal y que incluso algunos de los tratamientos para osteoporosis estuvieran contraindicados. La otra es porque a veces hay inicia calcio y vitamina D y al año le pido otra vez calcio y vitamina D y está tirando mucho calcio el paciente. ¿Qué puede pasar? Que el paciente, por el calcio que le estoy dando, pudiera desencadenar cálculos. Por lo tanto, le tendría que suspender o bajar la dosis porque no los está absorbiendo bien y los está tirando, manteniéndolos a nivel renal y con ello puede predisponer el desarrollo de cálculos. Entonces, básicamente es para ver tratamientos, dosis y riesgos que pudieran tener el mismo calcio. Hay diferentes que se llaman marcadores de remodelado óseo, osteoblastos, osteoclastos, etcétera, pero no los utilizamos de manera general, vuelvo a repetir, para investigación. Marcadores de formación, osteocalcina, diferentes proteínas, no las utilizamos. A veces dentro de la química sanguínea tenemos la fosfatasa alcalina y esta puede estar alterada pues, por la disminución del hueso trabecular. Únicamente me habla de eso. Sin embargo, también puede estar elevada como un reactante de fase aguda, por lo tanto, tampoco la tomamos en cuenta como un marcador para determinar osteoporosis. Tratamiento. El tratamiento, pues también depende del momento del diagnóstico. Para una paciente posmenopáusica temprana, pues conviene más o premenopáusica los tratamientos con estrógenos y ya en personas de más edad, pues algún bifosfonato, que se tiene que valorar riesgo de fracturas, función renal y enfermedades concomitantes. Importante en el tratamiento el ejercicio. Mientras no hace ejercicio, ocasiona debilidad muscular y con ello sarcopenia y pérdida del hueso trabecular. La dieta, ya vimos, dieta rica en calcio y en vitamina D. Si es una persona adulta, prevención de caídas, ver, por ejemplo, que no baje tantas escaleras, si tiene algún problema auditivo o visual, que vaya a correcciones porque se puede caer y si tiene osteoporosis, pues se va a fracturar. Disminuir la ingesta de tabaco y café, que son los que incrementan más la osteoporosis. Si tiene osteopenia o si tiene factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis, como ya les decía, la ingesta de glucocorticoides, tenemos que dar sustitución de... También depende de la edad. Normalmente le damos de 500 a 1 gramo y el resto lo damos en la dieta para que no consuma tanto calcio. Pero sí también a veces nos apoyamos en un nutriólogo o tendremos que ajustar toda la ingesta de lácteos que consume el paciente. Las tabletas vienen de 500 miligramos y ya le vamos ajustando al paciente. Normalmente más de 1 gramo no las dejamos porque también puede producir gastritis, pero si tiene una osteoporosis muy severa o una osteopenia que ya está pegando en osteoporosis, hay que dar sustitución mayor con 1.2 gramos. Y el estándar de oro de tratamiento es los bifosfonatos. Básicamente interfieren con la transmisión de citocinas, pero principalmente inhiben la actividad de los osteoclastos, que ocasiona, pues, finalmente una mejoría en el remodelado del hueso. ¿Cuáles son estos? El alendronato, el risendronato, el ivandronato y otro que se llama ácido zoledrónico, son los más frecuentes. Entonces, pacientes con osteopenia sin factores de riesgo, con calcio más vitamina D, más que suficiente. Pacientes con factores de riesgo, ya me tengo que ir a calcio, vitamina D, más un bifosfonato, y normalmente el que se ocupa es el alendronato. En las instituciones, quien esté en IMSS, en ISSSTE, normalmente viene de 5 miligramos y se tendrá que tomar diario, pero el que normalmente se vende es el semanal, que es de 70 miligramos. Efectos secundarios, puede dar mucha gastritis y puede ser el motivo de suspensión de tratamiento.
todos los bifosfonatos que voy a comentar tienen como, híjoles, una rutina para tomarlos. Debe ser en la mañana, en ayuno, se debe de separar de todo medicamento 1 o 2 horas después de que tomó algo y media hora, 40 minutos hasta 1 hora antes de que tome algo, incluso alimento. Ya no se puede acostar el paciente por reflujo y se debe tomar con 2 vasos de agua para que se absorba bien. Entonces, imagínense que esté poniendo el paciente, debe de tomar alendronato, y el alendronato se debe tomar en la mañana, en ayuno, no se debe de acostar, tomar con 2 vasos de agua y más o menos 1 hora después de la toma del medicamento ya comer y tomar medicamento. O sea, en verdad es una verdadera pues, ritual el que hacen los pacientes. A veces ya el alendronato lo venden con vitamina D, más que suficiente, ya no necesita calcio el paciente. Pacientes con osteoporosis, pues puede darse calcio, vitamina D y alendronato o alendronato más vitamina D. El alendronato, les decía, viene de 5 semanales y 5 diarios y 70 semanales. Hay uno que se llama risendronato, que también es bastante bueno. Ese viene de 35 miligramos la semana, puede venir diario de 5 miligramos. Y este ivandronato es mensual, puede ser, es intravenoso, y hay otros, como vamos a ver, que son anuales, que se llaman ácido zoledrónico y que cada día se han venido utilizando más. Vuelvo a repetir, el estándar de oro es el alendronato. ¿Para qué se da? Para la prevención de fracturas en osteoporosis posmenopáusica inducida por esteroides y te disminuye el riesgo de fracturas vertebrales. El ivandronato, pues lo más frecuente es que sea mensual y también te disminuye el riesgo de fracturas vertebrales. Básicamente toda la función es vertebral o inclusive de fémur. Te ayuda también el risendronato, que es de 35 y de 5, también pues para prevenir la osteoporosis o ya en osteoporosis y también aquellos en tratamiento con glucocorticoides. Como todos, disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y de otros sitios. Cada día se utiliza más. Aquellos pacientes que no toleren el vía oral o que por algún motivo ya tengan mucha osteoporosis con riesgo de fractura, tiene mayor penetrancia el ácido zoledrónico, sobre todo para columna. En mujeres posmenopáusicas, tanto en mujeres como en los hombres, se utiliza mucho también en osteoporosis inducida por esteroides y en algunas enfermedades que ocasionan osteoporosis como artritis reumatoide, en donde también disminuye el perfil de citocinas. Reduce el riesgo de fractura vertebral incluso más que los otros y de cadera 40%. Cada día nos gusta más este medicamento, pero cualquiera de los medicamentos es bastante bueno. ¿Varían precios? Sí. Por ejemplo, el genérico de alendronato les cuesta como 70 pesos, incluso las similares. Y ya el de patente, que es el Fosamax, les puede llegar a costar como 1,000 y fracción. De manera mensual, perdón, de manera mensual, pero les trae para cada semana. Sin embargo, el ácido zoledrónico, incluso el genérico, les puede estar costando a su paciente como 3,000 pesos, más o menos 3,500, y el de patente se puede ir a 6,000. Entonces, ¿hay quien le dice? Permítanme tantito. Hay quien les dice que ya no prefieren comprar el vía oral por motivos de economía. Hay otros que les dicen, no, yo me voy a zoledrónico. Si es un paciente que ya es conocido con gastritis, úlcera gástrica, mejor no le den vía oral porque en verdad le van a incrementar la gastritis. Mejor denle que es intravenoso. Si tiene artritis o uso de esteroides, les ayuda más el ácido zoledrónico. Incluso para tumores como los de mama, se está utilizando también la aplicación de ácido zoledrónico por la osteoporosis que dejan los medicamentos quimioterapéuticos. Esta prácticamente ya no se utiliza, la calcitonina, pero durante muchos años se utilizó para mejorar la osteoporosis posmenopáusica en los primeros años de la posmenopausia. A veces todavía lo utilizan los endocrinólogos, pero prácticamente ya no. Los estrógenos para mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas tempranas disminuye el riesgo de fractura y cadera. También tiene su protección sobre cáncer de mama, pero lo que les decía, les incrementa el riesgo de trombosis venosa y puede incrementar un poquito de peso.
Este es el último medicamento, o de los últimos medicamentos que salieron para osteoporosis. Es un anticuerpo monoclonal, como los que veíamos para artritis reumatoide, etcétera. Bueno, pues este es para osteoporosis, que bloquea un ligando RANK que actúa a nivel de los osteoclastos. Entonces, al bloquearlo, bueno, inhibe esta actividad y disminuye el riesgo de fracturas. La aplicación de este es semestral cada 6 meses y se pone de manera subcutánea. Este más o menos cuesta como 9,000 pesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este es cada 6 meses, es subcutáneo. Este es, les decía, anual, intravenoso. No se los dije, pero los bifosfonatos, inclusive el ácido saladrónico, se depositan en hueso. Y si por algún motivo les van a hacer algún procedimiento dental, exodoncia, etcétera, al paciente, hay que tener mucho cuidado porque pueden ulcerar las encías. Por eso hay que trabajar en conjunto con los odontólogos o maxilofaciales, aquellos pacientes que toman este tipo de medicamentos. Y básicamente dentro de los efectos secundarios del denosumab pueden ser infecciones urinarias, como cefalea también, pero no son tan agresivas como el zoledrónico. Hay otro medicamento que no comento casi mucho, bueno, el teriparatide. El teriparatide es un análogo de la PTH. La indicación es en pacientes con osteoporosis establecida. ¿Qué quiere decir eso? En aquellos pacientes que tienen fracturas. La función del teriparatide, al ser análogo de la PTH, va a ser, pues, tratar de regenerar y limitar las fracturas, sobre todo vertebrales. Aquellas que ya son quirúrgicas, pues no, pero aquellas que no son quirúrgicas les mejora la densidad mineral ósea. Se puede dar en conjunto con denosumab, con un alendronato, sí, o con un estrógeno. Sin embargo, ya cuando hay osteoporosis, más que dar estrógenos, el denosumab, los bifosfonatos, solos o combinados con teriparatide. El denosumab, pues dosis de 60 miligramos, cada 6 meses, se puede dar con calcio y vitamina D. Lo que les decía para osteoporosis. Bueno, también tiene otra indicación el denosumab, se me olvidaba. Aquellos pacientes con algunos tipos de cáncer, lo mismo que les decía con el ácido zoledrónico, también se puede dar denosumab. Entonces, no les extrañe que algunos bifosfonatos o este anticuerpo monoclonal lo den los oncólogos para los tratamientos concomitantes con los quimioterapéuticos que causan osteoporosis o por el mismo cáncer. Les decía, principalmente puede dar infecciones. Los otros, lo que dan principalmente puede ser o gastritis o incluso en los casos de ácido zoledrónico, el riesgo de lesiones en mucosa oral por la adhesión del medicamento a los dientes. Pues básicamente, ¿qué hay que valorar? Primero, una buena historia clínica, los factores de riesgo, el tipo de densitometría ósea que trae mi paciente, algunos estudios principalmente para ver función renal e hipercalciuria y con ello determinar qué tipo de tratamiento requiere mi paciente. Igual que el otro. Osteoporosis secundaria también, modificación de estilos de vida. Está mal. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. Creo que no. ¿No? Bueno, la verdad es que es un tema muy padre y seguro van a haber pacientes con osteoporosis, entonces a lo mejor no los inician ustedes el tratamiento, pero por lo menos mándenlos con los expertos, pero por lo menos hagan el screening de interrogatorio, densitometría ósea, placas de columna. Si tienen osteoporosis, osteopenia, pues calcio y vitamina D. Si ya ven osteoporosis, inicien un tratamiento y mándenlo a los expertos para los seguimientos. Pero la realidad es que pues, la osteoporosis es muy frecuente en la población. Entonces, ya les mandé a sus compañeros cómo queda el examen, que me parece que es el 5 de mayo. El examen con los temas que incluirían serían, ay Dios, aquí está, lupus, síndrome de Sjögren, fibromialgia, esclerosis sistémica, miopatía inflamatoria y gota.
y ya el de espóndilo, y los que veremos que son como otros 2 temas, tampoco nos falta mucho, ya sería para el siguiente parcial. Les decía a sus compañeros, a sus hermanitos, para que les avisen a ustedes que de estos temas, vuelvo a repetir, lupus, síndrome de Sjögren, fibromialgia, miopatía y gota, cada grupo escoja un tema de estos y va a ser su mapa conceptual y me lo van a enviar. La fecha de envío del trabajo es para el 1 de mayo. Les vuelvo a repetir que los concentren y me los envíen, por favor. ¿Preguntas? Bueno, y el próximo viernes, la clase más que nada va a ser como un repasito de todo. Algunas dudas que tengan, pues de una vez las vemos y ya para el día del examen. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe. Las diapositivas que usted nos ha presentado, ¿las va a subir de casualidad al Drive? Ya están subidas. Revísenlo bien, pero yo ya había subido todas y solamente hoy subí, me parece que fue gota y espóndilo. Pero las demás ya estaban subidas. Revísenlo bien y si no me avisan, Ok, por favor. gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues de no ser así, entonces nos conectamos el día viernes, por favor. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao. Sí, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Adiós, adiós. Bye. Gracias, doctora. Bye. Adiós, adiós.